juguetes a nadar otra vez. Y lo apretaré y jugaré con él. Prometo que será rico. Estaré en casa a las 6, lo prometo. Prometo que no me lastimaré. Prometo que no me acabaré los minutos. Prometo ser buena. ¿Es en serio? Y tú nunca tendrás que hacer nada por él. Lo prometo. Prometo que me comeré todos los vegetales por el resto de mi vida, hasta el brócoli. Lo prometo. ¡Lo prometo! Lo prometo. Lo prometo. Lo prometo. Lo prometo. Hoy comenzamos esta serie Puras Promesas. Pero antes de entrar en tema, vamos a darle la bienvenida a todos los que están con nosotros desde la calle 48. Bienvenidos a este enlace y también a quienes asisten a este tiempo a través de nuestro canal en la web. Gracias por estar aquí. ¿Alguna vez le has dicho a una persona puras promesas? O por lo menos lo has pensado. Seguro que lo has pensado, ¿no es cierto? Alguien te dice algo y tú estás pensando, puras promesas. Muchos hemos lidiado con gente que hace promesas, pero el problema no son las promesas que hacen, el problema es que no las, el problema es que no las cumplen. Y de una u otra manera las promesas han perdido su valor en el día de hoy. Hemos aprendido acerca de las promesas lo mismo que creemos sobre las reglas. Ustedes han escuchado eso de que las reglas se hicieron para romperse. Algunos van por la vida creyendo eso. Entonces, otros piensan que las promesas igual. Es decir, tú haces promesas, pero no tienes por qué cumplirlas. Y ya no basta hoy en día decir, lo prometes. Eso de lo prometes, eso de dar la mano ya parece que no es suficiente. Te doy la mano y dices, hey, es mi compromiso, te lo prometo. Ahora lo hemos cambiado por lo necesito por escrito, en blanco y negro, firme aquí. Porque vivimos en una cultura donde las promesas han perdido su valor. Y de hecho lo vemos en los productos que ofrecen, por ejemplo, en ventas por televisión. Ellos saben que lo que te están ofreciendo, que lo que te están prometiendo acerca del producto, tú no lo crees. Y por eso le agregan satisfacción garantizada. ¿Has visto ese sello de satisfacción garantizada? Si usted no se siente satisfecho, le devolvemos su dinero. Mira el punto donde hemos llegado. Ahora, a pesar de esto, debemos saber que la vida tiene que ver mucho con nuestras relaciones. A pesar de que hoy en día las promesas han perdido su fuerza, tus relaciones están determinadas por tus promesas. Podemos decir, las promesas definen la naturaleza y la calidad de las relaciones. ¿Qué tan profunda es una relación que tú tengas? Depende de las promesas que están implícitas en esa relación. Puede que se hayan dicho o no se hayan dicho. Pero lo que se espera de esa relación tiene que ver entonces con lo que cumples o no dentro de esa relación. Determina la naturaleza y la calidad de las relaciones. Y voy a esto. Hay promesas en diferentes áreas. Hay promesas en el área laboral. Hay promesas en las relaciones, hay promesas en el matrimonio, hay promesas que tienen que ver con tu relación con tus hijos. Y recuerda, se digan o no, hay algo que estas personas están esperando que tú hagas, que tú cumplas, que tú sostengas. Y según cómo se da, es la naturaleza y la calidad de la relación. Ahora, definitivamente todos nos movemos en dirección de las promesas que creemos. Cuando tú crees en una promesa, tú te mueves.
ese asunto de que la credibilidad produce confianza y la confianza te abre a la influencia de otra persona. Y es fácil entenderlo cuando hablamos de productos y organizaciones. Si tú vas a una panadería donde preguntas si la pastelería es del día de hoy y te dicen, se lo aseguro, es del día de hoy, está fresca, y llegas a tu casa y por la textura y el sabor sabes que está viejo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu confianza como cliente? ¿Se debilita? Algunos inclusive hemos dejado de comprar en algunos negocios porque nos dijeron que estaba bueno, que estaba fresco, que era del día. Y no fue así, porque nos movemos en dirección a las promesas. Lo mismo, por ejemplo, en cuanto a si vas a algún sitio donde te aseguran que van a capacitarte en ciertas destrezas y sales de allí sintiendo que ahora puedes manejar mejor esa situación, cuidarme, protegerme, nutrirme, no cumplieron sus promesas. Las promesas definitivamente impactan tu vida. Ahora, promesas rotas que nos hirieron afectan nuestra habilidad para confiar. Y no solo afectan nuestra habilidad para confiar en esa persona que nos hizo las promesas. No se trata de papá que se fue, no se trata solo de mamá que no estuvo allí. No se trata de un hermano que se aprovechó de la confianza. No se trata de un amigo que finalmente me decepcionó o de una pareja que fue infiel y que ahora no creo en esa persona. No, me impacta y se me hace tan difícil creer en cualquiera. Creer en cualquier otra persona. Yo he conocido mujeres que tienen tanto miedo a iniciar una nueva relación por una relación anterior. Yo he conocido hombres a quienes se les hace sumamente difícil confiar en una mujer por la relación que tuvieron con su mamá. Afecta nuestra capacidad, nuestra habilidad de confiar. Y voy más allá. Afecta nuestra capacidad para confiar en Dios. Mira lo que estoy diciendo. No es solo que ahora se te dificulta creer en quien rompió su promesa. Es que se te dificulta creer en cualquiera con quien entras en una relación similar. Creer en cualquier otra persona en otro tipo de relación. Creer inclusive en Dios. Pero ¿qué cuando tú crees que es Dios el que rompió sus promesas, el que no cumplió? Porque te dijeron, Dios lo ha prometido, Él lo hará si oras de esta manera, si utilizas esta frase en tu oración, Dios va a responder y sanará a tu mamá. Dios va a responder y tu hijo no se irá. Dios va a responder y Él regresará. Y no pasó. Y conozco a muchas personas que dicen algo como esto. Dejé de creer que todas las promesas de Dios eran para mí. Y me dicen, yo no dejé de creer en Dios. Yo todavía creo en Dios. Pero en lo más profundo de mi ser, siento, pienso que Dios realmente no se preocupa en mí. En lo más profundo de mi ser pienso, Él no responde todas sus promesas. Todas esas promesas que hay allí en su mensaje,
en la Biblia, todas esas promesas no son para mí. Ahora, esto no te pasa solo a ti o a mí. Hay muchas historias en la Biblia donde hombres que consideramos héroes de la fe, mujeres que consideramos mujeres de gran fe, también llegaron a sentirse así. También, debido a sus circunstancias, comenzaron a dudar. Y hoy yo quiero hablarte de Juan el Bautista. Él es nuestro mejor ejemplo en esto. Juan el Bautista aparece en la escena de la historia después de lo que se llama los 400 años de silencio de Dios. Muchas promesas, muchas profecías fueron dadas por Dios acerca de un libertador espiritual que vendría para traer un nuevo tiempo al pueblo de Dios en la antigüedad, a Israel. Pero de pronto, cuando muere el último de los profetas de la antigüedad, Dios no siguió hablando. Ya ningún otro profeta se levantó. ¿Cuántas generaciones murieron pensando cuándo Dios cumplirá las promesas que nos hizo? ¿Cuándo vendrá el libertador espiritual, el Mesías, el enviado de Dios? Y no vieron que nada ocurrió. Es más, Dios ni siquiera habló a través de algún profeta. Así que de pronto, un hombre llamado Zacarías, que servía a Dios en el templo, recibe la visita de un ángel, y el ángel le dice que su esposa, con quien él ha orado, porque durante muchos años no tuvieron hijos y quizás ya habían perdido la esperanza por la edad que tenían, el ángel le dijo: vas a tener un hijo, y no va a ser cualquier hijo. Y se refiere a las palabras del profeta Isaías, que cientos de años antes había dicho que antes de la venida del Mesías vendría un hombre con el espíritu de Elías, es decir, que reflejaría el ministerio y la obra de Dios como la que hizo Elías, y sería el que anunciaría la venida del Mesías. Y ese va a ser tu hijo y lo vas a llamar Juan. Así que aquí está Zacarías, y Zacarías es como tú y como yo. Y mira que las circunstancias lo han afectado y él comienza a dudar de esas palabras. ¿Puede ser esto cierto? Y debido a que dudó, el ángel le dijo: para que sepas que esto va a cumplirse, vas a quedar mudo hasta que el niño nazca. Recuerda, lo vas a llamar Juan. Ahora, para el tiempo en que Elizabeth, la esposa de Zacarías, queda embarazada, este ángel Gabriel visita a una joven campesina llamada María, y seguro conocen la historia. Y le dice que ella ha quedado embarazada por la obra del Espíritu de Dios. Y que el niño que nacería sería llamado el Salvador, Jesús. Así que había una relación de parentesco entre Elizabeth y María. Y hay algo curioso que ocurre, y es que cuando María va a visitar a Elizabeth, ambas están embarazadas, y Elizabeth escucha la voz de María, el bebé que tiene en su vientre salta. Nace entonces el hijo de Zacarías y Elizabeth, le llaman Juan. Y aproximadamente a los 20 años él se va al desierto.
y comienza a hacer una obra de parte de Dios entre la gente. Comienza a llamarlos a un cambio de actitud hacia Dios, a un cambio de vida. Vuélvanse a Dios. Y Dios, que había estado en silencio durante 400 años, ahora comienza a hablar a través de la voz de este hombre. Y de verdad parece que es un nuevo Elías. A mí me gusta leerle las historias de la Biblia a mi hijo pequeño. Y me encanta este profeta Elías. Y hay una ilustración de este profeta Elías como un hombre vestido con pieles de animales, con correajes en su pecho y un cuchillo aquí. Así que más o menos este es el estilo de Juan el Bautista. Él se viste con piel de camello, él come langostas y miel. Él está en el desierto, él es un profeta confrontativo. Él dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que viene? Vamos, no solo digan que van a cambiar, den frutos de un cambio que pueda verse. Aquí está Juan. Algo nuevo está ocurriendo. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que hay más de 300 profecías que hablan acerca de cómo sería la venida del Mesías y qué señales se cumplirían. Vayamos a lo que escribe Juan, que no es Juan el Bautista, sino Juan, otro seguidor de Jesús, acerca de este Juan el Bautista. Dice: Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. ¿Qué pregunta contestó? Los líderes religiosos, al darse cuenta de lo que Juan estaba haciendo y de lo que decía, se le acercaron para preguntarle: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú aquel libertador espiritual que Dios prometió que enviaría? Y él respondió con las palabras de Isaías: soy una voz que clama en el desierto. Y esto es lo que esa voz dice: abran camino para la llegada del Señor. Así que le está diciendo: yo no soy el Mesías, pero soy el que lo anuncia. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que exactamente al día siguiente que él responde: yo no soy el Mesías, ve a Jesús que viene y dice estas palabras acerca de él. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu, que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. ¿Cómo son estas palabras de Juan el Bautista? ¿Está dudando? ¿O tiene una seguridad de que esas 300 o más de 300 promesas que Dios dio por medio de los profetas en la antigüedad comenzaban a cumplirse? Él dice: vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. ¡Cuánta seguridad! Pero mira lo que ocurrió.
Juan hizo algo en ese tiempo que no podía hacerse. Y era hablar, confrontar los pecados del gobernante. En ese tiempo, si tú confrontabas a los gobernantes, como mínimo te metían en prisión. Pero lo que más ocurría es que te cortaban la cabeza en el acto. Para ese tiempo un hombre llamado Herodes, hijo de Herodes el Grande, gobernaba en la región donde Juan cumplía su misión de parte de Dios. Y este hombre Herodes tomó a la esposa de su hermano y la llevó a su palacio y comenzó a convivir con ella como si fuese su mujer. Así que Juan levantó su voz y denunció esto. Y habló en contra de lo que Herodes estaba haciendo. No le cortaron la cabeza, porque Herodes había escuchado acerca de lo que Juan el Bautista hacía y cómo había reunido muchos seguidores a las orillas del Jordán, y sentía temor de Juan el Bautista. Pero ¿qué hizo? Lo metió en prisión. Yo quiero que tú pienses que tú eres Juan el Bautista y has comenzado a ver que el tiempo que Israel había esperado ahora comienza a cumplirse. Y ahora tienes la plena seguridad. Este es el elegido de Dios, ahora está entre nosotros. Todo lo que se prometió comenzará a cumplirse. Este es el rey de las promesas de Dios. Y de pronto, por denunciar al gobernante, al rey que está allí de parte de Roma, te meten en prisión. Por cierto, ya antes tus seguidores dejan de seguirte y comienzan a seguir a el elegido de Dios, a Jesús. Al fin y al cabo, tú les mostraste quién era Él. Así que lo tomas de buena gana, no estás mal por eso. Pero ahora estás solo en prisión y el tiempo pasa y pasa y nada ocurre. Tú no esperabas que eso fuera a suceder. Tú nunca pensaste que cuando viniera el Mesías, el libertador espiritual de Israel, tú que eras su anunciante, tú que eras su precursor, tú nunca esperaste verte en prisión. Imagínense, Juan el Bautista en algún momento de su vida dijo: yo soy el amigo del novio. Y él se refería a una costumbre en ese tiempo. Cuando un hombre se iba a casar, hacía un compromiso con esa mujer con quien iba a unirse. Luego iba a su casa y comenzaba a construir una vivienda, y su padre supervisaba la construcción de la vivienda. Su padre supervisaba todo lo que él hacía para asegurarse de cuándo era el momento en que él podía casarse. Así que cuando todo estaba listo, el padre le decía: ve y busca a esa mujer. Hoy es el día, vamos a celebrar tu boda. Así que el novio tenía un amigo que era como su padrino de bodas. Y le decía a su amigo: bien, adelántate, anuncia que vamos a tener fiesta. Dile a mi novia que se prepare, voy a buscarla. Y eso era lo que hacía el amigo del novio. Juan dijo: yo soy ese.
Vienen tiempos de cambios, vienen tiempos maravillosos. Dios cumplirá sus promesas, Dios hará algo hermoso. Ha enviado a su elegido. Yo soy el que lo anuncia. Si yo fuera Juan, yo hubiese pensado que si Dios va a hacer una fiesta, yo voy a estar sentado en la mesa con el novio. Yo voy a disfrutar de ese tiempo. Mis ojos van a ver lo que nunca hemos visto, pero ahora estoy en la cárcel. Y de los pocos discípulos que le quedaban, unos fueron a visitarlo. Y mira lo que ocurrió. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Es decir, él sabía lo que haría el Mesías cuando viniera. La gente sabía, el Mesías va a sanar a los enfermos, va a libertar a los que están cautivos espiritualmente. El Mesías va a traer nuevas noticias de parte de Dios. Así que él oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? ¿Cómo lo sientes? ¿Estás seguro? ¿Hay firmeza en sus palabras? ¿Hay convicción? ¿Hay fe? ¿Hay una esperanza viva y ardiente? ¿Hay afirmaciones de que este es el tiempo de las promesas de Dios? ¿Cómo sientes esta pregunta? ¿Hay dudas que lo invaden? ¿Hay decepción? ¿Hay desesperanza? Lo que quiero decirte es que no solo a ti y a mí nos han pasado estas cosas. A este hombre precursor, el que anunció que Jesús era el enviado de Dios, llegó un punto en su vida que debido a las circunstancias comenzó a dudar. Voy a decirte qué es lo que nos pasa. Dios hace promesas y en base a esas promesas que Dios ha hecho, nosotros comenzamos a suponernos cosas. Nosotros comenzamos a decir, si Dios lo prometió, entonces mi vida va a ser así. Si Dios lo dijo y lo ofreció, entonces yo voy a vivir de esta manera y me va a ir de esta forma. Y cuando las circunstancias son completamente contrarias a lo que tú suponías que iba a pasar, a lo que tú presumías que vendría, comienzas a dudar. Recuerda, si fuiste defraudado en el pasado por promesas que no se cumplieron, tú tienes un problema para confiar, no solo en la gente, sino también en Dios. Pero si las circunstancias son diferentes a lo que tú esperabas, si hubo suposiciones que te hiciste por lo que Dios prometió, tú también comienzas a dudar y tu fe se debilita. Y es la dificultad para creer debido a tus circunstancias. ¿Te ha pasado eso? A veces tú y yo somos como nuestros hijos. Nosotros decimos, puede que lo hagamos, puede que vayamos.
yo podría hacer eso por ti, hijo. Y nuestros hijos se suponen que va a pasar. Y un día vienen y nos dicen, tú me lo prometiste. Y nosotros decimos, yo no dije eso. Yo dije que yo podría hacerlo. Yo dije que podríamos ir. Somos tentados a suponer cosas sobre las promesas de Dios. Recuerda, hay una mezcla entre las promesas y nuestras suposiciones, entre las promesas que Dios ha hecho y nuestras presunciones de cómo debería ser entonces nuestra vida, si Dios lo dijo. ¿Quieres tener una fe fuerte o una fe débil? ¿Quieres tener una fe firme o una fe inestable? En medio de las circunstancias de crisis, si algo necesitamos es afirmar nuestra fe. Y durante esta serie vamos a hablar acerca de las dos promesas. Vamos a hablar de dos promesas que son quizás una de las dos promesas más importantes que Dios ha hecho. Pero para que tú puedas creer en esas promesas de Dios, para que tú puedas avanzar, quizás tengas hoy que retroceder un poco. Si una mujer inicia una nueva relación después de haber sido defraudada, después de haber sido engañada, después de haber vivido una infidelidad, ¿sabías tú que para que esa mujer pueda avanzar hacia una nueva relación necesita retroceder? Necesita darse cuenta de qué promesas rotas siguen afectando su vida, siguen impidiéndole confiar. Por eso te digo hoy, antes de avanzar hacia las promesas de Dios, necesitamos retroceder un poco y resolver esas cosas que nos impiden confiar en Él. Una fe débil está ligada a suposiciones. Una fe estable está ligada a las promesas de Dios. Necesitas diferenciar entre suposiciones y promesas. Si no, te vas a encontrar igual que Juan, que cuando él supuso cómo iba a ser su vida una vez que llegara el Mesías, comenzó a enfrentar circunstancias que fueron completamente contrarias a lo que él esperó aquí en su mente. Se llenó de dudas, su fe se debilitó. ¿Y cuál fue su pregunta? Pregúntenle, por favor, si Él es el Mesías, si de verdad es, o tenemos que esperar a otro. Increíble eso. Quiero que durante esta semana te hagas dos preguntas. Primera pregunta: ¿cuáles son las promesas rotas, no resueltas en mi pasado? ¿Cuáles son las promesas rotas, no resueltas en mi pasado? Puede ser un padre, pudo haber sido tu mamá, pudo haber sido la promesa rota de una pareja, de un cónyuge, de una amistad significativa. Si tú quieres crecer en tu relación con Jesucristo, necesitas mirar a esas cosas que te defraudaron.
Necesitas desempacar esas promesas rotas. Necesitas hablar honestamente de cómo eso ha afectado tu vida, de cómo ha afectado tu capacidad para creer, tu habilidad para confiar, porque eso está afectando tu fe. Y para que puedas ser libre y moverte hacia adelante, necesitas resolverlo. Mi invitación es: ve, háblalo con un consejero, háblalo con un amigo, háblalo con un mentor. Quizás necesitas avanzar pasando por el perdón, porque hasta que no perdones a aquellos que te defraudaron, seguirás controlado por tu pasado. Y eso afecta inclusive tu fe en Dios. Segunda pregunta: ¿cuáles son las áreas de tu vida que se te dificulta entregar, rendir a Dios? ¿Cuáles son? Vienes y escuchas y dices: sí, es cierto, la Biblia dice eso, pero sí, bueno, no sé si entregarle mis finanzas o mi carrera o mi relación o mi futuro en esa área en particular a Dios. Me cuesta, tengo miedo, prefiero seguir haciéndolo como vengo haciéndolo, tratando de controlarlo todo. ¿Sabes que cuando tú identificas esas áreas de tu vida que se te dificulta entregar o rendir a Dios, seguro esa área se conecta con algún asunto donde te sentiste defraudado, donde sentiste que no recibiste lo que esperabas, que te quitaron lo que tenías, que te dieron lo que no debían. ¿Qué está dirigiendo tus temores? ¿Qué hay detrás de ellos? Mira mi asunto. Nosotros hemos crecido en una cultura donde la gente de fe, donde las expresiones de fe son de personas que hacen promesas y pagan promesas. ¿Te resulta familiar eso? Y nosotros creemos que la fe consiste en hacer promesas, en hacer más promesas a Dios y pagárselas. No es así. No es así. Crecer en tu fe no se trata de hacerle más promesas a Dios. Crecer en fe es creer en las promesas de Dios. Dios no quiere que tú le hagas promesas a Él. Dios primero quiere que tú creas en sus promesas. Por eso nuestra tarea, sobre todo en un tiempo de crisis, donde hemos esperado cambios, donde hemos esperado que algo pase, que Dios nos responda, que intervenga, nuestra tarea es quitar de en medio todo lo que nos impida confiar en lo que Él ha prometido. Y en lo que nos vamos a enfocar durante esta serie es en dos de las más importantes promesas que Dios ha hecho. Y vamos a avanzar hacia esas promesas y vamos a preguntarnos: ¿podemos confiar? ¿Podemos confiar en ellas? Pero recuerda,
esta semana quiero que te hagas esas dos preguntas. Esas dos preguntas que te he presentado. La primera tiene que ver con promesas rotas en tu pasado que no has resuelto. Necesitas tratar eso, necesitas hablar de eso. Posiblemente necesites dar un paso del perdón para desprenderte del pasado que se ha convertido en una carga para tu fe. Y la segunda pregunta tiene que ver con esas áreas de tu vida que se te dificulta entregar, rendir a Dios. Tienes que tener claras esas áreas de tu vida y decirle a Dios: es cierto, creo en ti, pero tengo problemas para creer que tú puedes ayudarme en esto, que tú puedes encargarte de esto, que puedo ser dirigido por ti en este asunto. Durante este tiempo, Dios nos va a ayudar para que nuestra fe sea fortalecida, porque la fe en sus promesas te levantará en las circunstancias más difíciles de tu vida. Amén. Amén. Vamos a estar de pie. Querido Dios, gracias por el ejemplo que nos has dado a través de Juan el Bautista. Porque a veces hemos pensado que solo nosotros estamos luchando con dudas, con desconfianza. Pero ahora entiendo, hay circunstancias en mi pasado que debilitan mi capacidad para creer, para confiar, no solo en otros, incluso en ti. Hay circunstancias en mi presente que por lo que supuse que iba a ser mi vida, que por lo que supuse que me iba a pasar, cuando se hace completamente diferente, entonces me siento defraudado y decepcionado, lleno de dudas. Señor, vamos de aquí para trabajar en esas promesas rotas de nuestro pasado que todavía nos afectan hoy. Salimos de aquí para presentar esas áreas de nuestra vida que se nos dificulta entregar, rendir a ti, confiarte. Ayúdanos para crecer en nuestra fe en tus promesas durante este tiempo. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén.